El avión estaba muerto. Incluso la piel de acero del caza F-16, que brillaba bajo el implacable sol austral, parecía palidecer de debilidad. Quedaba menos de una hora para el atardecer y menos aún para el importantísimo vuelo. Pero ni una sola luz del panel de instrumentos estaba encendida, ni una sola válvula emitía su siseo habitual. El silencio que se cernía sobre este depredador de acero era ensordecedor. Gritaba desesperanza. Un técnico joven pero exhausto, llamado Kyle, lanzó una llave inglesa con tanta fuerza que rebotó en el hormigón. Su rostro estaba morado de ira y frustración. Las largas e inútiles horas pasadas bajo la panza del avión no habían dado ningún resultado. El F-16, el orgullo de la flota, permanecía en la pista como un insecto gigante e inmóvil, negándose a dar señales de vida. ¿Qué demonios es esto?, gritó Kyle, tirando las gafas que apenas le colgaban de la frente sudorosa. Su voz estaba llena de rabia y su mirada clavaba los ojos en el cielo, en la tierra, en el mundo entero que parecía conspirar contra él. Nadie puede explicar por qué este pájaro de hierro ni siquiera estornuda. Su equipo, 5 de los mismos jóvenes y exhaustos, se quedó paralizado. Algunos bajaron la cabeza, otros evitaron su mirada. Estaban igual de confundidos y asustados. Con cada minuto que transcurría, la amenaza del fracaso se hacía cada vez más tangible, cada vez más inevitable. Esta salida no era una patrulla de rutina, era clave para toda la base, para toda la operación de la que el alto mando llevaba meses hablando. Y ahora, debido a una avería invisible y elusiva, todo se desmoronaba. «Revisamos todo lo posible, Kyle», dijo con cuidado uno de los técnicos. Un tipo bajito llamado Misha, con la cara manchada de aceite. Le temblaba la voz y apretaba los puños, como si intentara mantener la compostura. Todos los sensores, todas las conexiones, la electrónica, el sistema hidráulico. No hay fallos ni errores en el sistema. Simplemente no arranca. Kyle se volvió bruscamente hacia él. ¿No arranca? Misha, esa no es una moto de niño. Es un avión de combate. Debería haber estado en el aire hace 10 minutos. Si no la ponemos en marcha, nos degradarán tanto que acabaremos limpiando baños en la sede si es que seguimos en el puesto. La tensión flotaba en el aire, densa como la niebla tóxica. El calor solo la empeoraba, haciendo que el sudor les corriera por la espalda y les cegara los ojos. El motor del avión, el corazón de la máquina, estaba en silencio. Era frío e indiferente, como un gigantesco cadáver de acero. Kyle sintió algo ancestral y primario hirviendo en su interior. Pánico, desesperación que se esforzaba tanto por ocultar tras una apariencia de agresividad. Había sido el mejor de su clase, el orgullo de la academia, y ahora su carrera pendía de un hilo por culpa de un maldito metal que se negaba a obedecer. «Escúcheme», ladró Kyle mirando a sus hombres. «No nos rendiremos. Encontraremos esta maldita cosa, aunque tengamos que desmontarla y volver a montarla. Alguien tuvo que verlo. Alguien tuvo que darse cuenta. Están todos sordos y ciegos». Sus palabras resonaron por la pista, que olía a combustible de avión y esperanzas rotas. A lo lejos se veía la torre de control y más allá una franja de bosque donde comenzaba una vida pacífica de la que ya no formaban parte. Para ellos, el mundo se había reducido a este avión gigante y al insoportable peso de la responsabilidad. En ese preciso instante, cuando los nervios estaban al límite y el aire vibraba de tensión, un hombre se acercó lentamente al caza F-16. Su aparición fue tan inesperada que al principio nadie le prestó atención. Se movía despacio, pero con seguridad, como si perteneciera a aquel lugar. Era un hombre mayor, de piel oscura, vestido con ropa de civil, raída pero limpia. Su cabello era completamente canoso y su rostro estaba surcado de profundas arrugas, cada una de las cuales parecía contar su propia historia.
Sin embargo, en sus ojos brillaba una luz sorprendentemente viva y penetrante. En sus manos sostenía un pequeño bulto, amarillento por el tiempo, atado con cordel. Kyle fue el primero en fijarse en él. Al ver a un extraño que se atrevía a invadir una zona restringida y en un momento tan crítico, la ira de Kyle se encendió de nuevo, pasando del avión al intruso. «Oye, tú», gritó Kyle, alejándose del avión. Su voz era aguda y estaba llena de irritación no disimulada. No podía permitirse distraerse ni un segundo, y menos por algún curioso. «¿Qué haces aquí? Esto es territorio restringido. La base. No perteneces aquí». El hombre mayor se detuvo a unos 3 metros del avión. Miró a Kyle con calma, luego al F-16, y había algo en sus ojos que Kyle no pudo identificar: comprensión o un poco de tristeza. No parecía asustado ni avergonzado. De hecho, su calma parecía desafiante. «Hijo mío», dijo el anciano, con voz ronca pero sorprendentemente suave, repentinamente alta en el tenso silencio. «Veo que tienes problemas con este caza. No vuela». Kyle sintió que la ira le subía a la garganta. Un anciano de la nada y se atrevía a hablar de sus problemas, su trabajo, su avión. Era un insulto. Su orgullo, ya herido, no soportaba un tono tan condescendiente. «¿Qué problema?», espetó Kyle, acercándose casi rozando al anciano. Su postura era desafiante. «Este no es tu problema, abuelo, y no tienes nada que hacer aquí. Esto es una instalación militar, no un museo. Debes estar perdido, tienes que irte. Ahora». Señaló hacia la salida, dejando claro que no toleraría discusión. Su tripulación, paralizada por la expectación, observaba el proceso sin atreverse a moverse. Algunos incluso podrían haberse sentido aliviados de que la ira de Kyle se hubiera dirigido a otra parte. El hombre mayor solo inclinó levemente la cabeza, sin dejar de mirar a Kyle con calma. No había miedo ni malicia en sus ojos, solo la misma misteriosa perspicacia. «No estoy perdido», respondió el anciano. No había resentimiento en su voz, solo una profunda certeza. A veces, sí, para entender qué le pasa a una gran máquina, hay que mirarla desde fuera, o quizás conocer su historia. Señaló con la cabeza el caza F-16. Es una buena máquina, pero tiene sus peculiaridades. Esa fue la gota que colmó el vaso para Kyle. «¿Sutilezas?», Component Placement rugió, con la voz alzada en un grito. No podía creer su audacia. «Oye, viejo, soy el capitán Kyle Morgan. Me gradué de la mejor academia de aviación del país. Entiendo estas sutilezas mejor que tú en tus sueños. ¿Y tú quién eres? ¿Un turista? ¿Un curioso? Vete ahora, antes de que llame a seguridad». Kyle dio un paso al frente intentando apartar al anciano. Su rostro estaba contraído por el asco y el desprecio absolutos. Sus palabras resonaban con toda la superioridad que sentía hacia este, al que consideraba un anciano perdido. Era joven, lleno de fuerza y conocimiento adquirido en los libros de texto más modernos, y ante él se encontraba un hombre de otra época, cuya presencia resultaba simplemente incongruente en aquel entorno de alta tecnología. «No entiendes lo que está pasando, hombre», continuó Kyle, sin dejar que el anciano dijera ni una palabra. «Hay vidas en juego, una salida importante, y tú estás aquí murmurando sobre sutilezas. Me estás haciendo perder el tiempo. ¡Fuera!». Kyle extendió la mano para agarrar al anciano por el codo y literalmente empujarlo fuera de la pista. Estaba seguro de que funcionaría, de que el anciano finalmente comprendería la gravedad de la situación y desaparecería. Pero el anciano no se movió. Se reclinó ligeramente, evitando el contacto de Kyle, y su mirada permaneció serena, casi compasiva. Miró a Kyle, luego volvió a mirar al F-16 y había un brillo en sus ojos que Kyle no pudo identificar.
Solo quería ayudarte, hijo mío, dijo el anciano. Su voz era tranquila, pero con una confianza tan inquebrantable que Kyle retiró la mano instintivamente. A veces, incluso los rompecabezas más difíciles tienen las soluciones más sencillas, si sabes dónde buscar. Esta frase, dicha con una confianza inquebrantable, enfureció aún más a Kyle. Se sintió ridiculizado, humillado frente a su equipo, frente a este insignificante anciano. El tiempo se agotaba catastróficamente rápido y ellos seguían allí discutiendo con un impostor. ¿Tú? ¿Ayuda? Kyle rió, pero con nerviosismo y amargura. ¿Te estás burlando de mí, de nosotros, de todo nuestro trabajo? ¿Sabes siquiera qué clase de máquina es esta? ¿Alguna vez has tenido una llave inglesa de verdad en las manos en lugar de un bulto? ¡Fuera! Y no te atrevas a volver aquí. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Kyle dio otro paso, pero esta vez con la intención no solo de empujar al anciano, sino de ahuyentarlo. Su paciencia se estaba agotando. El anciano finalmente bajó la mirada hacia su bulto y luego la levantó hacia Kyle. ¿Una llave inglesa? Xion, Component Placement, repitió pensativo, con una pequeña sonrisa apenas perceptible en sus labios. La he tenido toda mi vida, y no solo una llave inglesa. Kyle estaba prácticamente ahogado por la rabia. Cada minuto que dedicaba a este anciano era un minuto más cerca del fracaso. Tras él, el equipo, exhausto, ejecutaba programas de diagnóstico una y otra vez. Líneas de código recorrían la enorme pantalla portátil conectada a los sistemas del caza, pero al final el texto rojo siempre parpadeaba. Error de inicialización. Módulo 7B, acceso denegado. Jenkins, reinicia la energía del módulo 7. ¡Ahora!, gritó Kyle sin darse la vuelta. Ya lo hemos hecho 3 veces, capitán. Srenia oyó la voz desesperada de un joven técnico. Sin efecto, es como si el sistema estuviera bloqueado desde dentro. No podemos acceder. Entonces hazlo una 4ª vez y piensa con la cabeza, no con las instrucciones, ladró Kyle, sintiendo un sudor frío correr por su espalda. Estaba en un callejón sin salida. Todo su conocimiento, todas las técnicas más modernas que le habían enseñado en la academia, se estrellaban contra un muro. Este F-16, lejos de ser el modelo más nuevo, se comportaba como una criatura caprichosa y testaruda. Y allí, en medio de este infierno técnico, estaba este anciano. Tranquilo, inmóvil, con una sonrisa incomprensible en los labios. Era un reproche viviente a su propia impotencia, la de Kyle. Era insoportable. ¿Sigues aquí? Sisió Kyle, volviéndose hacia Arthur con el rostro desencajado por la ira. Creo que me expresé bien. ¡Piérdete! En ese momento, el sargento Reyes se acercó a ellos. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el tiempo y una mirada serena y atenta. Era un veterano que había visto más aviones que Kyle en cualquier libro de texto. No se metía en problemas, pero su autoridad entre los técnicos era incuestionable. «Capitán», dijo en voz baja, «quizás no deberíamos hacer esto». «No vale la pena, sargento». Srenia interrumpió Kyle. ¿No vale la pena proteger su equipo de desconocidos? ¿No vale la pena intentar seguir órdenes? ¿O quizás debería pedirle consejo a este caballero? Srenia dijo con un sarcasmo mordaz. Reyes no dijo nada, pero su mirada se desvió hacia el hombre mayor y el sargento vio algo que Kyle, cegado por el orgullo, no vio. Vio más que a un anciano, vio una mirada. La mirada de un hombre que no solo miraba al caza, sino que veía a través de él. Arthur no miró el casco ni el chasis. Sus ojos estaban fijos en un punto específico bajo la cabina, justo donde se encontraba el desafortunado 7º módulo.
No había curiosidad fingida en sus ojos. Había una concentración, evaluación y análisis absolutos y gélidos. Reyes había visto esa mirada en los cirujanos antes de una operación compleja y en los zapadores antes de desactivar una mina. ¡Escúchame! Kyle clavó un dedo en el pecho de Arthur, casi tocándolo. La humillación de su propia impotencia exigía una salida, y el anciano era el blanco perfecto. ¿Crees que esto es gracioso? Estás aquí para burlarte de nosotros, para ver a los mejores técnicos de la Fuerza Aérea fracasar en su intento de reparar un fallo rutinario. Hizo un gesto con la mano hacia su equipo, que se quedó paralizado, observando aquella horrible escena. «Miren todos», gritó Kyle, para que pudieran oírlo incluso desde el otro extremo de la pista. «Ahí está el gran experto, el hombre que conoce todos los detalles. Debió de estar arreglando aviones de madera en la época de los hermanos Wright. Dinos, oh, sabio, quizás deberíamos golpearlo con un plátano o darle un golpecito en el volante». Varios de los técnicos más jóvenes rieron nerviosamente, temerosos de desobedecer a su comandante. El rostro de Reyes, en cambio, estaba impasible. Presentía que algo andaba muy mal. Kyle estaba furioso. Sentía poder sobre este anciano en su opinión indefenso. «¿Qué llevas en ese bulto sucio?», continuó burlándose, señalando el bulto que Arthur tenía en sus manos. «¿Una varita mágica? O quizás un mapa del tesoro que nos lleve a la parte funcional. Vamos, enséñanoslo. No seas tímido. Anímanos antes del inevitable fracaso». El insulto fue público, cruel y humillante. Kyle no solo quería ahuyentar al anciano, sino destruirlo, pisotearlo, imponerse a su pasado, para que todos vieran quién mandaba, quién tenía el poder, aunque ese poder no pudiera arreglar el maldito avión ahora mismo. Arthur bajó lentamente la mirada hacia el bulto que aferraba. Luego, con la misma lentitud, la alzó hacia Kyle. No había miedo ni dolor en su mirada, solo una profunda e infinita tristeza. Miró al joven capitán como se miraría a un niño irracional y cruel. «Se equivoca, Capitán Morgan», dijo Arthur en voz baja, pero su voz sonó sorprendentemente clara en el silencio. «No vine a burlarme, vine porque me encantan estas máquinas, todas y cada una de ellas, especialmente este modelo». Volvió a mirar a F-16 y había calidez y ternura en su mirada, como si estuviera mirando a un viejo amigo. «La conozco mejor de lo que te imaginas», continuó. «Conozco cada tornillo, cada cable, sé cómo respira y sé por qué no respira ahora mismo». El sargento Reyes hizo una mueca. Esas palabras, pronunciadas con tanta sencillez y absoluta certeza, eran impensables para un simple transeúnte. Algo hizo clic en su cabeza. Empezó a recordar frenéticamente rostros, nombres, leyendas que habían circulado por las bases aéreas durante décadas, historias de ingenieros brillantes, de magos de campo, cuyos nombres habían desaparecido hacía tiempo de los registros oficiales, pero que perduraban en las historias de viejos mecánicos. Kyle quedó completamente furioso con este discurso. Lo percibió como el colmo de la desfachatez. «Ah, y hablas con acertijos, viejo payaso», rugió. «¿Sabes cómo respira? Te enseñaré a respirar aire fresco fuera de esta base. Guardias, por última vez les ordeno que salgan de aquí». Hizo un movimiento brusco, con la intención de arrancarle el bulto de las manos al anciano a la fuerza y arrojarlo lejos. Quería humillarlo por completo, quebrantar su compostura, obligarlo a implorar clemencia. Pero Arthur hizo un movimiento imperceptible y la mano de Kyle agarró el vacío. Y el anciano, mirándolo fijamente a los ojos, comenzó a desenvolver muy lentamente su andrajoso bulto de lona.
En lugar de responder a las amenazas de Kyle, Arthur hizo algo inesperado. Se arrodilló lentamente con dignidad, no ante el capitán, sino ante el luchador sin vida, como un caballero que se inclina ante su señor. Colocó con cuidado su desgastado bulto de lona sobre el hormigón de la pista y comenzó a desatar el viejo y apretado nudo. Sus dedos, nudosos y arrugados, se movían con asombrosa precisión y destreza, sin delatar ningún temor. Kyle se quedó paralizado, desconcertado por la ridícula teatralidad, y su ira fue reemplazada momentáneamente por desconcierto. ¿Qué está haciendo? Sería uno de los jóvenes técnicos. ¿Le está rezando o algo así? Lo sé, silencio, espetó el sargento Reyes, con la mirada aún fija en Arthur. El nudo cedió. Arthur comenzó a desdoblar la tela áspera con la misma lentitud. La sábana se abrió, revelando su contenido al mundo, y entonces una risa ahogada recorrió las filas de técnicos. Incluso Reyes frunció el ceño, confundido. Dentro no había llaves inglesas cromadas, relucientes, ni comprobadores electrónicos modernos. En cambio, había una colección de herramientas extrañas, casi arcaicas, varias varillas metálicas, delgadas, con extremos curvados como las de un dentista, un par de destornilladores diminutos con mangos de hueso amarillentos por el tiempo, un pequeño martillo con la cabeza de latón llena de abolladuras, y algunos otros dispositivos extraños que parecían más herramientas de joyero o relojero que de mecánico de aviones. Todos eran viejos, desgastados, pero impecablemente limpios y dispuestos en estricto orden sobre el desteñido forro de terciopelo. ¡Madre mía! Kyle se echó a reír, rompiendo el silencio. «Piezas de museo. ¿Dónde has desenterrado esto? ¿En la tumba de un faraón? Solo podrías jugar con esto en un arenero. Te lo dije, es un payaso». La burla fue burda, pero dio en el clavo. Los instrumentos, en efecto, parecían cómicamente fuera de lugar en el contexto del milagro multimillonario de la tecnología del siglo XXI. Arthur ignoró las risas. Tomó una de las herramientas, una sonda larga y delgada, con un pequeño gancho en el extremo. Sus dedos se cerraron alrededor del mango, y en un instante el hormigón caliente de la pista, el rugido de los otros aviones y el rostro furioso de Kyle se desvanecieron. El tiempo fluyó hacia atrás. Hace 30 años, una sala luminosa y soleada de la oficina de diseño. El aire olía a papel, ozono de las mesas de dibujo y café fuerte. El joven Arthur Vance, de unos 35 años, con una espesa mata de pelo negro y ojos ardientes, estaba de pie frente al enorme escritorio del ingeniero jefe del proyecto, el corpulento y canoso señor Harrison. Un enorme dibujo estaba extendido sobre el escritorio. Era un diagrama de la unidad de sincronización del suministro de combustible para un nuevo modelo experimental del caza que más tarde se convertiría en el legendario F-16. «No funcionará, señor», dice el joven Arthur con la voz llena de pasión y confianza. «Los cálculos son correctos, pero no tienen en cuenta el error vibratorio de la postcombustión. La válvula se atascará. No siempre, pero una vez entre 1000. Y en nuestro negocio, una sola vez es un desastre». Harrison se frota las sienes con cansancio. Aprecia a este tipo. Arthur es el ingeniero más brillante que conoce, pero también es el más incómodo, siempre impulsando sus ideas innovadoras, rompiendo la cadena de mando y cuestionando las decisiones establecidas. «Arthur, esta unidad ya ha sido aprobada por el comité», dice con tono de mentor. «Ha sido probada en el laboratorio durante cientos de horas. Todo está dentro de lo normal. No tenemos tiempo ni presupuesto para modificaciones. El proyecto debe entregarse en un mes». El soporte no refleja las condiciones reales. Arthur no se tranquiliza. Toma un lápiz y empieza a dibujar rápidamente, casi con furia, en una hoja limpia de papel Whatman. «Mira, si añadimos un microcanal de derivación aquí e instalamos un resorte de nitinol con memoria de forma compensará las microvibraciones. El sistema será totalmente fiable». «¿Nitinol? Arthur,
Es una aleación experimental. Cuesta tanto como un ala de este avión. Se reirán de nosotros. Tus ideas son demasiado elegantes. Necesitamos un caballo de batalla sencillo, no un Stradivarius. Asunto cerrado. Harrison se da la vuelta, indicando que la conversación ha terminado. Un destello de desesperación se refleja en los ojos de Arthur, pero rápidamente es reemplazado por una determinación obstinada. Esa noche, en su pequeño taller, encarga una diminuta pieza de aleación a su propio costo. Con sus propias manos, usando extrañas herramientas hechas a medida, pule y ensambla un prototipo de esa misma válvula. La misma que ahora, 30 años después, yace en las entrañas de un caza averiado, y la delgada galga de espesores con gancho que sostiene en sus manos fue creada precisamente para encajar ese diminuto resorte en una ranura imposiblemente estrecha. Y la risa fuerte y burlona de Kyle trajo a Arthur de vuelta al presente. «Oh, ¿y bien, maestro?», insistió el capitán. «Vas a hacerle cosquillas con eso. ¿Crees que se va a poner histérico? Con semejantes herramientas no habrías hecho nada ni en el campo. Se habrían reído de ti antes de que te deshicieras del nudo». «Condiciones del campo». Esas palabras fueron una vez más la llave que giró la oxidada cerradura del tiempo. La mirada de Arthur se nubló por segunda vez. Ofí hace 15 años, una base aérea polvorienta y ventosa en algún lugar de Oriente Medio. De noche, un viento cálido arrastra arena que cruje entre los dientes. Se oyen explosiones apagadas a lo lejos. El aire está impregnado de olor a queroseno, pólvora y miedo. A la luz de un solitario reflector, en un hangar improvisado, se alza un escuadrón de 6 cazas F-16. Los 6 aviones están averiados. El día anterior pasó una tormenta de polvo de una fuerza sin precedentes y diminutas partículas de arena se infiltraron en los sistemas de combustible, obstruyendo las mismas válvulas que Arthur intentó reparar. El nuevo sistema era más económico y sencillo, tal como lo deseaba el señor Harrison, y ahora, en combate, demostraba su vulnerabilidad. Al amanecer del día siguiente, se suponía que los cazas proporcionarían cobertura aérea a una columna que evacuaba a los heridos. Sin ellos, la columna estaba condenada al fracaso. Los técnicos corrían desesperados por los aviones. Contaban con los dispositivos más modernos, herramientas completas y comunicación directa con la oficina de diseño. Pero nada servía. Para limpiar las válvulas era necesario desmontar por completo el bloque de combustible, lo que llevaba semanas. En un rincón del hangar, sobre una caja de municiones vacía, estaba sentado un hombre mayor con una chaqueta de campaña descolorida. Era Arthur Vance, un especialista civil asignado al escuadrón como consultor. Observó la conmoción en silencio y luego se acercó al comandante, un mayor joven y exhausto. «Puedo arreglarlo», dijo en voz baja, «pero necesito acceso total y que nadie interfiera». El mayor, al borde de un ataque de nervios, lo miró con ojos desorbitados. «¿Tú? ¿Qué? No tienes nada». Arthur desenvolvió en silencio su eterno bulto de lona. Las mismas herramientas. El mayor quiso reír, pero algo en la mirada tranquila y segura de este civil lo hizo callar. No había nada que perder. «Haz lo que quieras», dijo con un gesto de la mano. «No puede empeorar». Y Arthur se puso manos a la obra. Uno a uno se acercó a cada casa. No desmontó los motores. Usó sus extrañas sondas y ganchos, penetrando por aberturas tecnológicas que ni siquiera los mecánicos habituales sospechaban. Sus movimientos eran precisos, verificados, casi hipnóticos. Trabajaba al tacto, de memoria, guiado por el sonido que el metal producía bajo sus herramientas. Conocía estas máquinas a la perfección, como un cirujano conoce la anatomía del cuerpo humano. Detrás de él se encontraba un joven piloto, un capitán cuya vida, al igual que la de sus camaradas, dependía de este extraño hombre. Se llamaba Matthews. Observó, conteniendo la respiración, cómo el anciano, sin ayuda de nadie, lograba lo imposible.
4 horas más tarde, cuando el cielo en el este apenas comenzaba a aclararse, Arthur se alejó del último avión y se secó las manos con un trapo, cansado. «Hecho», dijo. El mayor dio la orden de despegue, incrédulo, y uno a uno, con un rugido ensordecedor, los 6 cazas cobraron vida. Se elevaron hacia el cielo antes del amanecer y cumplieron su misión. La columna de heridos se salvó. Y el nombre del mago de campo, Arthur Vance, se convirtió en leyenda, susurrado de boca en boca. El capitán Matthews recordó esta lección para el resto de su vida. La mirada de Arthur volvió a enfocarse. Seguía arrodillado, aferrado a su fiel herramienta. El recuerdo solo le había tomado unos segundos, pero para él habían sido décadas. Terminó de desenvolver el paquete. Todos sus tesoros, todo su pasado, toda su vida, yacían ahora sobre la áspera tela a la vista de la multitud atónita y burlona. Miró a Kyle. No había ira ni dolor en sus ojos, solo una confianza tranquila e inquebrantable. Sabía lo que venía, sabía lo que tenía que hacer. Kyle, viendo esta confrontación silenciosa como la gota que colmó el vaso, finalmente perdió el control. Su rostro se deformó de rabia. «Basta ya de circo», rugió, dando un paso al frente y levantando la mano para agarrar al viejo por el hombro y tirarlo a un lado. «Te echaré de aquí yo mismo, viejo pedorro. Te tendré ahora mismo». No terminó la frase. En ese preciso instante, el sargento Reyes, que había estado observando cada detalle de la escena, la mirada, las herramientas, la increíble calma del anciano, fue alcanzado por un rayo. Una historia casi olvidada que había oído de un coronel veterano cuando era teniente le vino a la mente. La historia de un ingeniero genio que podía arreglar un F-16 con herramientas caseras. La historia de un hombre llamado Vance. La comprensión fue tan abrumadora que Reyes contuvo el aliento. Comprendió el terrible e irreparable error que estaban cometiendo, olvidándose de la cadena de mando, del capitán que gritaba. De todo lo demás, corrió no hacia los guardias, sino hacia su teléfono de servicio en el cinturón. Sus dedos, temblorosos, ya buscaban el botón de emergencia, pero no iba a llamar a seguridad. ¡Alto! ¡Alto! La voz del sargento Reyes rompió el tenso silencio, pero Kyle, cegado por la rabia, ya no la oía. Dio un paso largo hacia adelante, con el puño cerrado y el rostro contraído por la ira. Iba a lanzar de la pista con sus propias manos a ese viejo raro que se había atrevido a burlarse de él, de su equipo y de toda la base. Kyle solo veía a Arthur, su rostro sereno, esas malditas herramientas viejas y el insulto que le quemaba por dentro. Estaba a medio paso de agarrar a Arthur. Pero Reyes ya había actuado. Sus dedos, temblorosos al darse cuenta, encontraron el botón de llamada del viejo y destartalado teléfono de servicio que colgaba de su cinturón. Era una línea de comunicación directa y segura con el puesto de mando, utilizada solo en las situaciones más extremas. Y ahora, en la mente del sargento, la situación era precisamente eso, excepcional, sin precedentes, casi demencial. El interlocutor, momentos antes de que Kyle pudiera alcanzar al anciano, empezó a zumbar, y entonces una voz severa y autoritaria llegó del otro lado de la línea. Pertenecía al comandante del ala, el coronel Matthews. Era conocido por su serenidad y calma, pero lo que estaba a punto de oír lo quebrantaría incluso a él mismo. Puesto de mando, al habla el coronel Matthews. «Sargento Reyes, ¿cuál es la emergencia? Di órdenes de no ser molestados a menos que sea absolutamente necesario». Se oyó la voz del coronel al otro lado de la línea. La voz del coronel era tranquila, pero con un tono de impaciencia acerada. «Coronel, señor». La voz de Reyes se elevó hasta casi un grito, intentando hacerse oír por encima del ruido del viento y su propio corazón acelerado. «Esta es una emergencia inmediata de vida o muerte, señor. Creo que hemos llegado...»
Hemos cometido un terrible error, señor. Un grave error. Capitán Kyle. Reyes, cálmate, espetó el coronel. Explica la situación clara y concisamente. Capitán Kyle, ¿qué ha hecho ahora? Reyes respiró hondo, intentando calmarse. Apartó la mirada de Kyle, que se acercaba, y dudó al notar el extraño comportamiento del sargento. Kyle ahora miraba a Reyes con la misma confusión que los demás técnicos, apiñados. Arthur, en cambio, seguía arrodillado tranquilamente junto a su bulto, como si nada. Señor, en la pista, aquí, cerca del caza averiado, hay un hombre, un anciano, señor. Él dice que puede arreglarlo, empezó Reyes, intentando hablar con más calma, pero las palabras seguían saliendo confusas. Hubo una pausa al otro lado de la línea, llena de desconcierto. Sargento, ¿me está informando de algún vagabundo? Me sacó de una reunión importante por esto. Llame a seguridad inmediatamente y sáquelo de la pista. El tono del coronel se volvió aún más duro. No, señor, por favor, escúcheme, casi suplicó Reyes. No es un vagabundo. Él vino con un paquete viejo, señor, con herramientas. Señor, son raras. Pero dijo que podía arreglar el avión. Y miró el avión como si lo conociera por dentro. ¿Herramientas? La voz del coronel ya sonaba un poco irritada. Sargento, tenemos todo un equipo de especialistas certificados que no pueden averiguar la causa de la avería. Y me está hablando de unas herramientas de un anciano. No tiene gracia. Pero es él, señor. Reyes no se rindió. Respiró hondo y se decidió. Sabía lo que hacía. Coronel, señor, recuerde la historia. La misma que contaba el viejo coronel Davis sobre el ingeniero que salvó a todo un escuadrón de F-16 en el desierto cuando todo lo demás falló. Señor, dijo que el ingeniero usó herramientas de su propia fabricación, un extraño juego de sondas y ganchos. Dijo que el hombre era una leyenda, señor, se llamaba Arthur Vance. Hubo un silencio absoluto y ensordecedor al otro lado de la línea. Ni un sonido, ni un crujido. El silencio era tan denso que Reyes creyó que se había cortado la comunicación. Se le encogió el corazón. Lo había logrado. Había pronunciado un nombre casi sagrado en los círculos de ingeniería militar, pero pocos creían que el hombre siquiera existiera. Finalmente, la voz del coronel Matthews volvió a oírse, pero ahora era diferente. No había irritación ni impaciencia en ella, solo una profunda incredulidad, casi irreverente, mezclada con conmoción. La voz del coronel era baja, tensa, estrangulada. Reyes, dijo el coronel, ¿estás seguro de lo que dices? ¿Te das cuenta de qué clase de nombre es ese? Sí, señor, respondió Reyes con firmeza, con una voz que cobraba nueva seguridad. Sentía que el coronel lo había oído. Estoy seguro, señor. Está aquí. Su mirada, su calma, esas herramientas. Señor, Kyle iba a echarlo. Casi usó la fuerza. Señor, no podemos permitir que hagan esto, señor. Ese hombre es tal como lo describieron. La difícil situación de Reyes, su grito repentino y su llamada urgente al coronel finalmente comenzaron a atraer la atención de los demás técnicos. Kyle, con el puño cerrado en la mano, permanecía boquiabierto, mirando fijamente al sargento. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Reyes, normalmente tan tranquilo y razonable, estaba de repente tan agitado? ¿De quién hablaba con el comandante? ¿Por qué gritaba? Inmediatamente, la voz del coronel Matthews era una orden indiscutible y ya no cabía la menor duda. Díganle a todos inmediatamente que nadie, ¿me oyen? Que nadie toque a este hombre, que nadie lo toque, ni una palabra grosera, sin objeciones. Reyes, usted personalmente debe velar por su seguridad hasta que yo llegue. Me voy inmediatamente, ni una palabra a nadie, es una orden. La línea se cortó. Reyes colgó el teléfono con la mano aún ligeramente temblorosa. Levantó la vista. Kyle seguía de pie frente a él, con expresión ya no enojada,
sino desconcertada, y junto a él, acurrucado sobre sus rodillas, estaba el viejo Arthur. Levantó lentamente la cabeza y miró fijamente a Reyes. Parecía haber un destello de comprensión en sus ojos, como si hubiera sabido desde el principio que esa llamada llegaría. Reyes sintió un escalofrío en la espalda. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Y no sería solo un cambio de guardia, sería un terremoto. Reyes bajó el teléfono, pero el calor del auricular aún persistía en su palma, como el eco de una orden poderosa. El aire a su alrededor se sentía eléctrico, cargado de palabras no pronunciadas. Kyle, todavía paralizado y boquiabierto, se enderezó lentamente. Su mirada iba de Reyes a Arthur y al avión, como si intentara armar un rompecabezas. Los demás técnicos también se quedaron paralizados, con expresiones que mezclaban curiosidad y un ligero temor. Sabían que una llamada telefónica con un oficial superior rara vez era tan emotiva. «Chico, ¿qué pasa, sargento?» ¿De quién hablaba? La voz de Kyle era inusualmente tranquila, sin la arrogancia habitual, solo con un dejo de confusión. Reyes no le respondió a Kyle. Se giró lentamente y dio un paso hacia Arthur, quien permanecía sentado en silencio en el suelo, cabizbajo. El sargento se interponía entre el anciano y los demás técnicos como un muro invisible. Había algo nuevo en su postura. No solo respeto, sino reverencia. Nadie lo tocará, murmuró en voz baja, para afianzar la orden en su mente. Apenas habían pasado unos minutos cuando un extraño zumbido inundó la base. Lejano, pero acercándose rápidamente. Al principio fue solo un sonido, luego un rugido creciente de motores. Todos levantaron la cabeza instintivamente. A lo lejos, desde el puesto de control principal, aparecieron siluetas de coches. No uno, sino todo un convoy, coches negros y relucientes recorriendo la pista a una velocidad increíble, levantando nubes de polvo tras ellos. «¿Qué es esto?», susurró uno de los técnicos con los ojos muy abiertos. Kyle parpadeó, intentando procesar lo que veía. El comandante de ala no llegó a la pista con una comitiva y a esa velocidad, a menos que hubiera ocurrido algo fuera de lo común. Sintió un nudo en el estómago. La comitiva frenó bruscamente justo al lado del morro del F-16 detenido. Las puertas delanteras de los 4 vehículos se abrieron casi simultáneamente. Un hombre alto y corpulento, con uniforme a medida de la Fuerza Aérea, descendió del primer vehículo. El que encabezaba la marcha era el coronel Matthews. Su rostro estaba tenso, su mirada acerada, escudriñando la zona con increíble velocidad, como si buscara algo o a alguien. Otros oficiales, sus ayudantes y agentes de seguridad lo siguieron, pero su presencia era solo un telón de fondo para la figura principal. El coronel Matthews no dijo ni una palabra. Su mirada recorrió a los técnicos reunidos, se detuvo en Kyle y luego se deslizó hacia Reyes, quien permanecía un poco apartado, protegiendo a Arthur. Finalmente, su mirada se posó en la figura del anciano sentado tranquilamente en el suelo. La mirada del coronel se suavizó, pero solo por un instante. «¡Kyle!». La voz del coronel Matthews fue como un trueno, aunque no gritaba. Era baja, pero tan poderosa que parecía hacer vibrar la tierra. Kyle se estremeció como si lo hubieran rociado con agua helada. Se puso firme de golpe, intentando recomponerse, pero le temblaban las rodillas. «Sí, señor». Swing jadeó, apenas logrando articular palabra. El coronel Matthews dio unos pasos decididos hacia Kyle. No miró el avión, no prestó atención a los técnicos que se apresuraban, no hizo preguntas sobre la avería. Todo su mundo se había reducido a 2 figuras, Kyle y el viejo Arthur. Sus ojos se encontraron con los de Kyle. Era una mirada abrasadora. No había ira en ella, pero sí una fuerza y una decepción absolutas e innegables. «Tú», comenzó el coronel bajando la voz hasta convertirse en un susurro apenas audible, pero aún más amenazante. «Te permitiste».
Kyle, bajo esa mirada, se sintió más pequeño que un grano de arena. Recordó sus duras palabras, sus burlas, su intención de usar la fuerza. Un sudor frío le cubrió la frente, le tembló la barbilla. Lo comprendió todo. De inmediato, sin decir palabra, sin más instrucciones, Kyle se apartó de Arthur con las manos a los costados. Se apartó del anciano como si fuera un objeto sagrado que casi había profanado. El coronel Matthews no terminó la frase, simplemente asintió como para confirmar que Kyle lo había entendido sin palabras, y entonces, para sorpresa de todos, les dio la espalda a Kyle, al avión, a los demás oficiales. Dio un paso, luego otro, acercándose a Arthur en tierra. Se hizo un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. Todas las miradas estaban fijas en el coronel. Lo vieron detenerse justo frente al anciano. Lo vieron erguirse con los hombros rectos y entonces, con toda la solemnidad, toda la disciplina militar, todo el respeto imaginable, el coronel Matthews se llevó la mano derecha a la sien y saludó. Un saludo militar completo, un honor reservado para oficiales superiores, héroes condecorados o individuos distinguidos. Y estaba saludando a un anciano, aparentemente anodino, con ropas andrajosas, sentado en el suelo. Todos se quedaron paralizados. Los técnicos se quedaron paralizados como estatuas. Los oficiales de la comitiva, inseguros de lo que sucedía, permanecieron firmes, mirando a su comandante y luego al anciano. El rostro de Kyle se contrajo. No era ira ni vergüenza, era horror puro y puro. Él, el comandante del servicio técnico, casi había expulsado a un hombre al que el propio coronel saludaba. Arthur Vance, sentado en el suelo, lentamente, con dignidad, levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la del coronel Matthews, no se levantó de un salto ni se puso firme. Simplemente miró al coronel con calma y luego, apenas un poco, inclinó la cabeza en respuesta. No era un saludo militar, era un gesto de sabiduría y aceptación, un igual entre iguales. Un silencio denso y atónito se apoderó de la pista, roto solo por alguna ráfaga de viento ocasional. Todos los que presenciaron la escena sintieron que algo había cambiado. No fue solo un giro en la historia, fue una revolución en su comprensión del mundo. El coronel Matthews bajó la mano, pero no se movió. Permaneció de pie frente a Arthur, sentado, como un guardián invisible protegiendo un lugar sagrado. El silencio en la pista se hizo denso, casi tangible. Incluso los motores de los aviones en las gradas lejanas parecían haber enmudecido, temerosos de perturbar ese momento increíble e impensable. El aire resonaba con preguntas no formuladas. Finalmente, el coronel giró la cabeza lentamente, muy lentamente. Su mirada recorrió las figuras congeladas de los técnicos. Se detuvo una fracción de segundo en el sargento Reyes, quien permanecía erguido como una cuerda, y finalmente se fijó en Kyle. El rostro de Kyle estaba blanco como un papel. Todo su mundo, construido sobre la confianza en sí mismo, el rango y la superioridad técnica, se había derrumbado en un instante. Había visto el saludo. Había visto al comandante de ala, el hombre ante el cual toda la base temblaba, saludar al anciano de la chaqueta raída. La lógica se negaba a funcionar. Su mente no podía procesar esta información. Era imposible. No podía estar sucediendo. «Comandante de servicios técnicos», dijo el coronel Matthews. Su voz era tranquila, pero en el silencio resonó como una campana. Cada palabra era inconfundible. «Vengan a mí». Kyle se estremeció como si lo hubieran golpeado. Dio un paso, luego otro. Tenía las piernas débiles, apenas podía moverlas. Caminaba no como un líder seguro, sino como un colegial culpable al que llaman a la oficina del director. Deteniéndose a pocos pasos del coronel, no se atrevió a levantar la vista. Se quedó mirando el hormigón agrietado de la pista. «Mírame», ordenó Matthews. Kyle se obligó a levantar la cabeza. Vio una calma gélida en los ojos del coronel. Era más terrible que cualquier ira.
Me informaron que tenían un problema insalvable con el caza F-16, continuó el coronel, hablando con calma y claridad. Informaron que su mejor equipo no daba abasto, pidieron ayuda porque se les acababa el tiempo. Sí, señor, graznó Kyle. Y entonces, cuando te llegó la ayuda, ¿qué hiciste? La voz del coronel bajó un poco, provocando un escalofrío en la espalda de Kyle. Lo recibiste con burla, lo llamaste ignorancia. Ibas a usar la fuerza contra el hombre que había venido a ayudarte. El coronel hizo una pausa y miró a todos los técnicos presentes. Su mirada los hizo estremecer. Todos ustedes, todos se quedaron mirando. Vieron a un anciano ante ustedes y creyeron saberlo todo sobre él. Vieron ropas viejas, no sabiduría. Vieron modestia, no genio. Vieron a un forastero al que ahuyentar, no a una leyenda ante la que inclinarse. Matthews se volvió hacia Kyle. ¿Sabe quién es este hombre, comandante? Swing preguntó, y había un tono de genuina y amarga decepción en la pregunta. Kyle negó con la cabeza en silencio. No lo sabía, ni siquiera podía adivinarlo. El coronel Matthews respiró hondo, ordenando sus pensamientos. No hablaba solo por Kyle, hablaba por la historia, por todos esos rostros jóvenes y seguros que lo miraban con horror e incomprensión. Este hombre, señaló el coronel a Arthur, que seguía sentado tranquilamente en el suelo, mirándolo con una expresión suave y comprensiva. Es el señor Arthur Vance. El nombre flotaba en el aire. Para la mayoría no significaba nada, solo un nombre, pero el sargento Reyes se quedó sin aliento. Había oído el nombre, en viejos manuales técnicos, en notas a pie de página, en los cuentos que contaban los técnicos veteranos por la noche. Había pensado que era solo una historia, un personaje inventado, como un héroe de libro. El rostro de Kyle permaneció inexpresivo. El nombre no le decía nada. El coronel vio esto y sonrió con ironía. Veo que ese nombre no les dice nada. Bueno, eso solo demuestra lo profunda que es su ignorancia. Permítanme ilustrarlos, a todos ustedes. Se enderezó y su voz sonó como si estuviera en un podio. Hace más de 40 años, cuando el programa del caza F-16 era aún joven e incipiente, se topó con problemas. Un problema crítico con el sistema de control del vector de empuje. Los aviones se volvían incontrolables al límite de sus capacidades. Se produjeron varios accidentes. Las mentes más brillantes del país luchaban con el problema. El proyecto estuvo a punto de ser cancelado. Miles de millones de dólares y la seguridad del país estaban en juego. Hizo una nueva pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Y mientras todos los ingenieros, con sus batas blancas y sus oficinas estériles, se encogían de hombros, un joven ingeniero de la oficina de diseño, a quien nadie tomaba en serio, fue al banco de pruebas. No tenía instrumentos complicados, solo tenía una tiza y su mente brillante. En una noche, en el taller, dibujó un nuevo diagrama del distribuidor hidráulico. Un diagrama tan simple y a la vez brillante que al principio nadie lo creyó. Pero lo probaron y funcionó. No solo resolvió el problema, sino que hizo que el sistema fuera más fiable de lo que nadie hubiera soñado. Ese joven ingeniero era Arthur Vance. Un murmullo bajo y conmocionado recorrió la multitud de técnicos. Miraron del coronel al anciano sentado en el suelo y su mundo se puso patas arriba. Pero eso fue solo el principio, continuó Matthews, con la voz cada vez más fuerte. El señor Vance no estaba sentado en una oficina, estaba en el campo. Durante uno de esos conflictos que se leen en los libros de historia, un escuadrón entero de nuestros F-16 quedó en tierra por una tormenta de arena que dañó los delicados componentes electrónicos de las unidades de ignición. No había repuestos, no había comunicación con el cuartel general. Se suponía que el escuadrón cubriría a nuestros hombres en un ataque decisivo al día siguiente. Abortar la misión habría significado la muerte segura de cientos de soldados. El coronel miró directamente a Arthur y entonces el señor
Vance apareció de nuevo. Estaba en esa base como asesor civil. Toda la noche, a la luz de una lámpara de queroseno, usando un juego de herramientas que él mismo había hecho, el coronel asintió con la cabeza hacia el viejo bulto de cuero que yacía junto a Arthur. Recorrió cada unidad. No solo las reparó, hizo modificaciones sobre la marcha usando materiales de desecho para protegerlas de la arena. A la mañana siguiente, los 12 aviones estaban listos para volar. El escuadrón estaba en el aire, la ofensiva había tenido éxito, se habían salvado cientos de vidas. El comandante del escuadrón lo propuso para una citación, pero el señor Vance se negó. Dijo, «Solo estaba haciendo mi trabajo». Los ojos de Kyle se abrieron de par en par, horrorizado. Recordó haberse reído de esas herramientas, las había llamado basura, sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. No podía respirar. Tiene 17 patentes que sirvieron de base para la modernización de este avión, señaló el coronel con el dedo al caza congelado. 17. Cualquiera que haya abierto el manual técnico de este avión ha visto su nombre en las notas al pie, pero no prestaron atención, ¿verdad? Para ustedes, solo eran letras. Ese mismo sistema de refrigeración que revisan a diario es su desarrollo. El chasis reforzado, que puede soportar un aterrizaje de emergencia, es su patente. El código del programa que ahora intentan reiniciar sin éxito se basa en algoritmos que él creó. La voz de Matthews resonó en la pista. Este hombre no es solo un ingeniero, es el creador de esta máquina. La conoce como nadie más. Puede desmontarla y volver a montarla hasta el último tornillo con los ojos cerrados al tacto. Se jubiló hace 20 años, cansado del papeleo y las intrigas de oficina. Vive una vida tranquila y modesta aquí, no muy lejos. Y lo único que pide es que vengas de vez en cuando a ver los aviones a los que dedicó su vida, a sus hijos. El coronel se acercó a Kyle. Sus rostros estaban separados por centímetros. ¿Y tú, un chico que aprendió las instrucciones pero nunca captó la esencia, te atreviste a llamarlo ignorante? Te atreviste a amenazarlo. Te paraste allí, lleno de orgullo por las rayas en tu manga, ante un hombre cuyo servicio a este país es tan grande que todos nosotros no tendríamos suficientes vidas para recompensarlo. El coronel se apartó de Kyle como si ya no existiera. Volvió a dirigirse a todos. Todos aprendieron una lección hoy, la lección más importante de sus vidas, la lección de que el verdadero poder no proviene de un rango ni de una voz fuerte. Proviene del conocimiento, la sabiduría y la humildad. Ustedes vieron al señor Vance y vieron un problema. Yo lo veo y veo una solución. Se hizo un silencio ensordecedor. Se oía una lágrima rodar por la mejilla de uno de los jóvenes técnicos. La vergüenza era casi palpable. Flotaba en el aire como una nube espesa y sofocante. El rostro de Kyle era una máscara de horror y remordimiento. Miró a Arthur Vance y ahora veía más que a un anciano. Vio a un titán, un gigante, sobre cuyos hombros reposaba todo el programa de estos luchadores, y él, Kyle, acababa de escupirle en la cara. Quería hundirse en el suelo, desaparecer, dejar de existir. Todo su mundo, todos sus logros, toda su carrera se habían convertido en polvo en ese preciso instante. Se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida. Y este error no era técnico, sino humano, y eso lo hacía 1000 veces peor. El silencio que había roto la atronadora voz del coronel volvió a caer sobre la pista, volviéndose aún más opresivo e insoportable. El coronel Matthews, quien hasta entonces había estado hablando en voz alta a todos, centró toda su atención en el congelado Kyle. Dio otro paso al frente y su voz se convirtió en un susurro gélido y mortal, destinado solo a los oídos del joven técnico. «¿Cree que ya terminé, sargento? ¿Cree que la vergüenza pública es suficiente?», sisió Matthews con la mirada fría. «Lo que hizo hoy no fue solo un error,
no fue solo arrogancia, fue una traición a la esencia misma de este servicio. No se deshonró a sí mismo, deshonró el uniforme que viste, humilló al hombre al que le debe el hecho de tener un trabajo, que este avión esté aquí en lugar de oxidarse en el basurero de la historia. El coronel hizo una pausa y dejó que las palabras se hundieran en la mente de Kyle como veneno. Me aseguraré personalmente de que el comité de evaluación revise tu caso. Me aseguraré de que te degraden. Nunca más volverás a estar a tiro de cañón de un vehículo de combate. Limpiarás baños durante el resto de tu contrato y cada vez que cojas un trapeador, recordarás la cara del hombre al que insultaste. ¿Me entiendes? Kyle no pudo responder. Solo asintió débilmente, con el cuerpo temblando ligeramente. Lágrimas de vergüenza e impotencia le quemaban los ojos, pero no se atrevió a derramarlas. Se lo merecía todo y mucho más. Pero justo cuando el coronel Matthews abría la boca para pronunciar el veredicto final, ocurrió algo inesperado. Una mano suave y seca se posó sobre su tenso antebrazo. El coronel se sobresaltó y se giró bruscamente. Arthur Vance lo miró con sus ojos serenos y sabios. No había en ellos ira ni triunfo, solo una compasión profunda y comprensiva. «No, coronel», dijo Arthur en voz baja. Su voz era serena y tranquila, pero en el silencio resonó como una campana. «No lo destroce, ya está destrozado». Matthews miró al anciano con incredulidad. «Señor Vance, él». «Sé lo que hizo», interrumpió Arthur con suavidad. «Y sé cómo se siente ahora. La ira es una mala maestra, coronel. Solo deja cicatrices. Y no son cicatrices lo que necesitamos. Necesitamos una aeronave que funcione y un técnico que haya aprendido la lección». Dicho esto, Arthur soltó la mano del coronel y se acercó lentamente al petrificado Kyle. El joven técnico se encogió de miedo, esperando otro golpe, quizás el más terrible, el de aquel a quien había humillado. Pero Arthur no pronunció ni una palabra de reproche. Se detuvo junto a ella, miró al luchador inmóvil y luego a Kyle. «El orgullo es una niebla que ciega los ojos», empezó con la misma calma. «Hace que las cosas grandes parezcan pequeñas y las pequeñas invisibles. Buscabas una avería grave, revisando los componentes principales, reiniciando los sistemas principales. Buscabas un elefante y te perdiste un ratón». Arthur se acercó al panel abierto en la base del fuselaje, el mismo con el que el equipo de Kyle había estado teniendo dificultades. No se molestó en meter la mano, simplemente señaló con un dedo arrugado un manojo de cables y un discreto conector de alimentación. «El problema está aquí», dijo, como si hablara del tiempo. «Cuando diseñamos esta fuente de alimentación, teníamos un problema llamado resonancia parásita. A ciertas velocidades, la turbina vibra ligeramente y con el tiempo, esta vibra y desplaza un poco el contacto». Tocó la pequeña abrazadera con la punta del dedo. «La computadora lo interpreta como un pico de voltaje y por seguridad bloquea todo el sistema. En los nuevos modelos lo solucionamos añadiendo un amortiguador, pero en máquinas más antiguas sucede, no está en el manual. Es una de esas pequeñas cosas que solo el diseñador conoce». Kyle, el sargento Reyes, todo el equipo técnico, incluso el coronel Matthews, se quedaron mirando ese pequeño contacto, sintiéndose como ciegos a quienes les acababan de describir el sol. Era tan simple, humillantemente simple. Arthur volvió a mirar a Kyle. Su mirada carecía de cualquier indicio de superioridad. «No necesitas un dispositivo complicado para hacer esto. Solo necesitas la herramienta adecuada y saber dónde buscar». Desenvolvió lentamente su viejo bulto de lona, las mismas herramientas de las que Kyle se había reído media hora antes, ahora parecían reliquias sagradas. Arthur sacó una de ellas, una varilla delgada, parecida a un destornillador, con una punta curva inusual. Entonces hizo algo inesperado. Le entregó la herramienta a Kyle. «Vamos», dijo en voz baja, «tú eres el técnico. Tienes que arreglar esto».
Kyle miró fijamente la mano extendida, el extraño instrumento, y no pudo moverse. El mundo entero se redujo a esta escena: un anciano ofreciéndole no solo una herramienta, sino perdón, una oportunidad de arreglar no solo el avión, sino también una parte del horror que había causado. No puedo, susurró Kyle con la voz quebrada. Sí puedes, respondió Arthur con firmeza. Solo introdúcelo en esta ranura y gírelo ligeramente en sentido antihorario hasta que haga clic. Eso restablecerá el contacto y liberará el seguro. Hazlo, hijo. La palabra hijo impactó a Kyle más que todas las maldiciones del coronel. Había tanta bondad paternal en ella, tanta calidez inmerecida, que las piernas de Kyle finalmente cedieron. Con mano temblorosa, extendió la mano y recogió el instrumento. Pesaba más de lo que parecía, o quizá era el peso de su propia vergüenza. Levantó la vista y por primera vez se encontró con la mirada de Arthur Banks, y en lo profundo de esos ojos ancianos y sabios no vio condenación, sino comprensión y fe. El hombre al que insultó creía en él más de lo que creía en sí mismo. Con lo que le quedaba de fuerza de voluntad, Kyle se acercó al panel abierto. Le temblaban las manos, pero se obligó a concentrarse. Había encontrado la ranura que le había mencionado el señor Vance. Toda la pista contuvo la respiración observándolo. Esta era su prueba personal, una lección de humildad que debía aprender allí mismo. Los dedos de Kyle parecían de otra persona, como madera. Contempló la pequeña ranura metálica que ahora parecía una entrada al infierno o una puerta a una nueva vida. Todo su mundo, su orgullo, su futuro dependían de un simple movimiento. El silencio era sepulcral, roto solo por el rugido del viento en la pista. Decenas de ojos se clavaban en su espalda. Sintió la mirada del coronel, la del sargento Reyes, las miradas de su humillada tripulación. Pero lo más duro fue la mirada serena y expectante de Arthur Banks. Respiró hondo, intentando contener el temblor. El metal de la herramienta estaba frío contra su piel. Kyle, lentamente, casi a tientas, acercó la punta al panel. Parecía que había pasado una eternidad antes de encontrar la ranura correcta. Insertó la herramienta. Entró con facilidad, con un roce apenas audible, como si se hubiera asentado en su único lugar. En sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que haga clic, sonó la voz de Arthur en su cabeza. Kyle cerró los ojos y se giró. ¡Hacer clic! El sonido no era más fuerte que el de una ramita seca al romperse, pero en el silencio ensordecedor sonó como un disparo. Por un terrible instante no ocurrió nada. A Kyle se le encogió el corazón. Estaba seguro de que había fracasado, de que había roto algo por completo. Y de repente, un escalofrío recorrió el panel de instrumentos. Una luz, luego otra y luego una tercera emitieron una tenue luz verde. De las profundidades de la máquina surgió un zumbido bajo, apenas audible, como el suspiro de un animal al despertar. El zumbido se hizo más intenso, llenándose de fuerza. Una a una, las pantallas de la cabina se iluminaron con una luz brillante, mostrando columnas de números y diagramas. Las luces de navegación de las alas se encendieron. El imponente F-16 estaba vivo. Un suspiro, como una exhalación de alivio y asombro, recorrió a la multitud de técnicos. Alguien negó con la cabeza, incrédulo. El sargento Reyes se cubrió los ojos con la mano, como para protegerse de la luz demasiado brillante del milagro. Kyle se tambaleó hacia atrás del avión, dejando caer la herramienta. Esta cayó al hormigón con un ruido metálico. El joven técnico vio cómo el caza cobraba vida, con las luces destellando y los sistemas funcionando a la perfección, y no podía creerlo. Un segundo, un movimiento, lo que habían estado luchando durante horas, se solucionó en un instante. El coronel Matthews dio un paso al frente, con el rostro impasible como una piedra. Recogió el instrumento del suelo y se lo entregó respetuosamente a Arthur Banks.
Gracias, señor Vance, nos ha salvado de nuevo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Luego se volvió hacia Kyle, que estaba congelado, y su equipo. La ira había desaparecido de su voz, dejando solo acero frío e inquebrantable. Todos presenciaron lo que pasó aquí, comenzó el coronel mirando a cada técnico. Vieron más que un simple fallo técnico, vieron un fallo mucho más grave, el que tenían en la cabeza: orgullo, falta de respeto a la experiencia y falta de voluntad para escuchar. Eso es lo que casi nos cuesta la operación más importante de hoy. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. No habrá castigo en forma de caseta de vigilancia ni pérdida de bonificación. Sería demasiado fácil. No te enseñará nada. El coronel volvió a mirar a Kyle, que permanecía con la cabeza gacha esperando el veredicto. A partir de mañana, técnico Kyle, usted y todo su turno estarán fuera del campo durante 2 semanas. En su lugar, asistirán a un curso especial de actualización, un seminario sobre enfoques no convencionales para la reparación de sistemas de aeronaves y la importancia del legado de ingeniería. Me complace anunciar que la persona que amablemente ha aceptado impartir este seminario es el señor Arthur Vance. Ante estas palabras, otro murmullo recorrió las filas de técnicos, esta vez lleno de conmoción y aprensión. Kyle levantó la vista bruscamente. 2 semanas para aprender del hombre al que había humillado. Esto era peor que cualquier castigo. Esto era una expiación. El coronel Matthews terminó mirando directamente a Kyle. Espero que sean estudiantes muy atentos. La clase comienza mañana a las 8 en punto. Pueden retirarse. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas de silencio, estudio y la humillación del papeleo en lugar del zumbido de las turbinas. Para Kyle se sintió como una eternidad. Se detuvo frente a la pesada puerta de roble que decía Biblioteca de la Base y no pudo alcanzar el picaporte. Su corazón latía con tanta fuerza como aquel día en la pista, pero por una razón completamente distinta. Dar ese paso fue más aterrador que acercarse al rugiente motor. Se armó de valor y empujó la puerta. Dentro, el silencio era fresco y solemne y olía a libros viejos y madera pulida. Arthur Vance estaba sentado en la mesa del fondo, bajo la luz de una lámpara verde. No estaba leyendo los planos, sino simplemente mirando por la ventana el sol que se ponía lentamente. Kyle se acercó lentamente. Cada paso resonaba con fuerza en el pasillo vacío. Arthur, sin darse la vuelta, dijo: «Pensé que nunca entrarías, hijo. Siéntate». Kyle se congeló y luego se hundió torpemente en la silla de enfrente. «Sí, señor Vance, yo…» comenzó, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «¿Has venido a disculparte?», Srenia preguntó Arthur en voz baja, volviéndose finalmente hacia él. No había reproche ni superioridad en su mirada, solo una serena expectación. Kyle asintió, tragando saliva con dificultad. «Sí, pero no solo por lo que te dije entonces. Fue terrible y no tengo perdón. Quería disculparme por lo que fui. Arrogante, sorda, estúpida. Creí que solo hacía falta nuevas instrucciones y computadoras. Creí que la gente como tú, que tu tiempo ya había pasado. Qué equivocada estaba». Él levantó la mirada y había lágrimas de vergüenza en sus ojos. «Te has pasado la vida haciendo cosas que apenas podemos arreglar. Y yo me atreví a insultarte. Estoy muy, muy avergonzado, señor». Arthur escuchó en silencio, con sus manos arrugadas pero fuertes sobre la mesa. Cuando Kyle terminó, el viejo ingeniero lo miró un momento y luego dijo en voz baja: «El orgullo es un mal mecánico, Kyle. Te hace ver solo el exterior brillante y no el interior. Aprieta los tornillos hasta desgastar las roscas, ya lo has entendido. Eso es lo principal». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Acepto tu disculpa, no porque la necesite, sino porque tú la necesitas. Los errores no son vergonzosos. Lo vergonzoso es no aprender de ellos». Arthur se levantó y caminó hacia uno de los estantes, pasando el dedo
por el lomo de un libro grueso. El coronel Matthews me pidió que supervisara un programa de mentoría para jóvenes profesionales. Oficialmente. Al principio quise negarme. Regresa a mi jardín y a la paz. Se giró y miró a Kyle, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Pero entonces pensé en ti, en cómo te temblaban las manos al sostener mi herramienta y en la precisión con la que lo hacías todo cuando dejabas atrás tu arrogancia. Tienes una chispa, hijo, y los demás también. Solo hay que avivarla, no pisotearla. Regresó a la mesa. Así que acepté. Nuestro seminario fue solo el principio. Ahora viene el verdadero trabajo. Sí, claro, tienes la humildad de aprender de un viejo cascarrabias. A Kyle se le cortó la respiración. Esto era más que un perdón. Era una oportunidad. Sería un honor, señor Vance. Un honor, suspiró. De acuerdo, asintió Arthur. Entonces vengan mañana a la misma hora y traigan un bloc de notas y un lápiz. Empecemos con lo básico, con lo que no está escrito en las nuevas instrucciones. Se volvió hacia la ventana, donde los últimos rayos de sol teñían el cielo con los colores de la esperanza. Tras él, por primera vez en semanas, Kyle sintió no el peso de la vergüenza, sino ligereza y determinación. Había aprendido la lección, había trabajo por delante y por fin tenía un verdadero maestro.